¿Qué tal este franjiverdes? Ya sabéis que el Elche tenía ante el Valencia un partido de ganar o ganar, al igual que en su duelo anterior, en el Martínez Valero, frente al Mallorca. Y diría que toca hacer un análisis similar, porque los locales se volvieron a llevar los 3 puntos, que era lo único que importaba, sufriendo hasta el final y con ese puntito de suerte que venía siendo esquiva en 2026. Porque le pusieron corazón, el Martínez Valero les aupó, se adaptaron a lo que es un partido de la lucha por la permanencia, con sus matices en el modelo de juego, pero no fueron mejores que un conjunto Che que falló ocasiones clarísimas, o se encontró con un fantástico Matías Dituro bajo palos e incluso con Germán Valera, que protagonizó una de las mejores acciones defensivas de la temporada. Al final fue una victoria inmerecida, se puede decir, con el primer picotazo de Lucas Cepeda nada más entrar al duelo y aprovechando esa situación con Chomert fuera, el defensa valencianista, y que el Elche, como digo, puso de esta manera el 1-0. Pero es que en esta situación es mucho más importante vencer que convencer. Y es que además, precisamente le veníamos reclamando a este Elche que en determinados partidos fuera capaz de sacar más puntos de lo que mereciera. Que esta temporada le ha pasado demasiadas veces lo contrario, y es algo que tiene que lograr cualquier equipo para lograr sus objetivos en toda una liga de 38 jornadas, y más si es un recién ascendido que juega con la presión del descenso. Por eso, la permanencia se logra también con partidos como el Elche 1, Valencia 0, que ahora analizamos. Empezamos como siempre hablando de la alineación del Elche y en este caso, como es muy habitual, vimos un sistema mixto en el que creo que el punto de partida era más el 5-3-2, que por momentos vimos pues 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Los jugadores se van moviendo, esto es, como digo, es típico en el Elche de Sarabia, pero que digamos para tener la foto fija, el esquema inicial, yo creo que fue el 5-3-2 con Buba Sangaré ejerciendo de central derecho, en parte creo yo porque Víctor Chus no estaba al 100% y no estaba Vigas sancionado. Buba Sangaré pues no es su posición la de central, pero es verdad que, como digo, por momentos pasaba a línea de 4 y sí que pasaba a su natural de lateral derecho. Pero vamos, que también se podría considerar que Germán Valera fue el lateral izquierdo y Petrot y Afengruber los únicos centrales. Esto, como digo, dependía de la fase del partido, y pasando al centro del campo, que sí que fue algo más fijo dentro de la movilidad de siempre, de que Gonzalo Villar bajaba a la izquierda para la salida de balón y se proyectaba a Germán Valera y demás. Lo dicho, vimos a Gonzalo Villar en su primera titularidad, en su regreso al Elche, con Febas actuando de pivote, como hizo, bueno, medio centro, porque ya sabemos, eso no es pivote clásico ni mucho menos, pero que partió desde la posición que partía la temporada pasada en segunda división y que también fue esta temporada el titular. Ahí estaba siendo Marc Aguado, que no llegó al partido. Fede Redondo, desde luego que no viene convenciendo, al menos de titular, en sus actuaciones, y por ahí pues vimos un centro del campo más parecido en cuanto a roles a lo de la temporada pasada en segunda, con Gonzalo Villar haciendo de Nico Castro en el mismo perfil y Febas, como digo, del mismo, si bien estaba siendo más habitual en otra posición desde luego en este curso en primera división, y Martín Neto siendo el interior más adelantado, imponiéndose en este caso a Lucas Cepeda, que en línea de 3 pues parece la principal competencia, porque Diang no llegaba por lesión, y veremos cuánto juega en las últimas jornadas, porque ha habido ahí el tema con República Democrática del Congo, tal, pero bueno, sigue la disputa abierta y por ahí se impuso el portugués, igual que su compatriota André da Silva, para la delantera, como opción más asociativa que Álvaro Rodríguez, junto a Rafa Mir, una vez que, por cierto, ninguno de los tres está en un momento demasiado brillante en la temporada. Yendo al partido, creo que vimos una primera parte igualada en la que quizá el Elche fue algo mejor con balón, que llevó más la iniciativa y llegó con bastante frecuencia al tercio final. Pero es verdad que ahí le costó en la generación de ocasiones y fueron, como digo, más llegadas que acciones reales de tanto peligro, que intervenciones de Dimitrievski. Y el Valencia, que salió a presionar y a incomodar a los locales, la que tuvo es claramente la más clara, porque vamos, esa acción de Beltrán que falló sin portero, es que es uno de los fallos de la temporada. Rioja se impuso a Petrot, balón por debajo de las piernas de Dituro, y ese puntito de suerte que tuvieron los locales de que se fuera ese balón fuera inexplicablemente, que hablaba al principio del vídeo. La segunda parte sí que me parece mala,
en cuanto al juego por parte del Elche. El Valencia es superior y antes del tanto la única ocasión reseñable que tienen los locales es ese mano a mano escorado de Rafa Mir tras una buena acción y pase de Martín Neto entre líneas que el delantero gestiona mal, sobre todo con el control previo al intento de definición. Pero vamos, que en todo el equipo vimos imprecisión en los metros finales y eso que había relativos espacios, quizá demasiado juego directo en el que no terminaron de imponerse y sobre todo diría yo que notaron la tensión del partido y la clasificación. Y el Valencia, sin tampoco pasar por encima de los franjiverdes, tiene robos adelantados, genera peligro en los corners y obliga a Ituro a intervenir con alguna buena mano, como esa arriba ante Ramazzani. De hecho, yo creo que están también más cómodos en defensa hasta que conceden con su central lesionado, fuera de posición, y ese caos que tendremos que repasar después de los cambios. Los primeros son sobre el minuto 64, cuando Sarabia interviene, como digo, con su equipo bastante atascado. Sale por un lado Boba Sangaré, condicionado por su tarjeta amarilla, y entra John, el cambio natural para ese rol de central lateral derecho y que volvía tras 2 meses de ausencia, y luego Álvaro Rodríguez sustituía a un Andrés Silva que apenas estaba siendo capaz de intervenir. Pero el cambio relevante llegó en la segunda ventana, sobre el minuto 72. Por un lado tenemos el Pedrosa por Gonzalo Villar, que fue bastante llamativo por tratarse de un jugador por un jugador, un lateral que actuó de centrocampista, en este caso Pedrosa, en esa nueva posición que entiendo que salió para aportar pues velocidad, ida y vuelta y trabajo, pero sobre todo el importante, digamos, el que luego tuvo peso en el marcador fue el Neto por Lucas Cepeda, que entró para besar el santo. Entre John y Febas recuperaron un balón en campo contrario y Febas hizo lo que mejor se le da, romper líneas en conducción y desde la frontal aprovechó ese desorden que había en el Valencia con su central dolorido por ahí, no cortaron la jugada y tenían la defensa, como digo, un poco caótica con su pivote en la zaga. Entonces Febas encontró a Cepeda dentro del área y el chileno deja un control de maravilla hacia adelante y le pone ese puntito de pausa que le venía faltando al Elche para definir con el balón para un lado y el portero para el otro. Fue casi que la única jugada en la que el Elche tuvo claridad y precisión en el partido y ya le tocaba asegurar el botín porque parecía complicado anotar otro. Y tuvieron que aparecer héroes como Matías Dituro porque el Valencia reaccionó bien al tanto encajado y el argentino es que tuvo que salvar el empate casi que en la siguiente jugada porque Ramazzani se fue de todos con demasiada facilidad y disparó dentro del área, a lo que el argentino la sacó con la cara, con una buena parada, no sé si mejor que la siguiente que llega al siguiente minuto, con el córner, segunda jugada y disparo lejano de Diego López, a lo que reacciona, como digo, con una fantástica estirada. Y de ahí contragolpe, lidera Fengruber, que también hizo un fantástico partido, luego iremos a las notas, y Lucas Cepeda desde la banda deja un pase sensacional en el contragolpe con el exterior. Diría yo, caló la miña mal dejando a su delantero en el mano a mano, en este caso Álvaro Rodríguez, que sí que le faltó finura para cerrar el partido en, diría yo, la última ocasión del duelo para los franjiverdes. Y en el minuto 82 aparece otro de los héroes del día para el Elche, un Germán Valera cuya última aportación antes de salir del campo, reventado por haberlo dado todo, como siempre, es una de las acciones defensivas de la temporada y que va a la lista de jugadas que pueden marcar una permanencia. La jugada empieza con una pérdida de John y un rebote con el diablillo Ramazzani por ahí implicado que deja a Danjuma en disposición de regalar un pase de la muerte a Hugo Duro. Lo hace y Germán Valera llega y rompe las leyes del espacio, tiempo y la física. O sea, es que eso tenía que ser el 1-1, ya sea por un gol en propia o de Hugo Duro. Pero lo dicho, se obró el milagro y el balón, tras pasar por debajo de las piernas de Petrot, da un pequeño bote clave y Valera llega justo para contactar con el exterior de la bota en vez de la punta y despejar por encima del largo. Valera se va totalmente acalambrado por el esfuerzo del partido y se lleva su merecidísima ovación. Entra Víctor Chust para ser central derecho, desplazando a John a la posición de pivote en el centro del campo. Pedrosa se va al carril izquierdo, 5-4-1 y a defender. Aún en el 84, Hugo Duro tiene un cabezazo clarísimo tras ganarle la partida a John a la salida de un córner, acciones donde sufrieron mucho los franjiverdes, que manda fuera por muy poco, y finalmente el Elche consigue no conceder demasiado en el descuento, también tiene por fin alguna posesión defensiva para salir del agobio y asegurar su victoria tan
trascendente. Esta permitió a los de Sarabia salir del descenso puntualmente al menos y ganarle el golaverage al Valencia, que no tengo claro que vaya a sufrir tanto por el descenso, yo no lo creo, pero bueno, están ahí metidos por puntos y de hecho su siguiente partido es visitar al Mallorca, que va a ser muy importante para esa zona baja de la clasificación, que dio un vuelco, sigue apretada con esa victoria del Sevilla frente al siguiente rival del Elche, que es el Atlético B, podríamos decir, por los suplentes y demás, seguro que ya lo habéis visto. Y desde luego que los de Sarabia tienen que aprovechar este impulso para seguir ganando y sobre todo para mejorar a nivel de juego sensaciones, que no siempre la moneda saldrá tan de cara. O sea, hemos tenido el discurso de que, oye, lo importante era ganar, pero solo con esto no te va a dar, seguro que son conscientes. Vamos ya a desvelar mis notas de los jugadores del Elche y si queréis empezamos por lo negativo con ese suspenso a Martín Neto, que aunque tuvo alguna buena acción, sobre todo ese pase a Rafa Mir, que luego desaprovecha el mano a mano, creo que pasó un poquito de puntilla sobre el partido, intervino poquito y es de lo que le tiene que dar la claridad que le faltó al Elche en campo contrario y aún se queda abierta esa posición que no ha tenido dueño prácticamente durante toda la temporada del Elche, la de interior adelantado y para la que seguramente haya dado un paso adelante Lucas Cepeda, veremos si es definitivo, no lo sé, pero con ese sobre todo gol, buena acción que hemos repasado y también minutos positivos en general, más allá de esa jugada en la que se juega pues el gol de Arda Güler, creo que cuando no lo tenía que hacer. Hemos repasado también ese gran pase sobre Álvaro Rodríguez y no sé si será titular en caso de que haya 3 centrocampistas en el próximo partido, pero yo diría que sí, que en ese Neto Diang Cepeda, que cada 2 partidos está uno por delante, uno por detrás, pero ninguno se termina de asentar, seguramente llegue oportunidad para el chileno. También suspendo a los 2 delanteros, Andrés Silva, lo hemos comentado, otro que apenas intervino, y Rafa Mir tuvo varias jugadas con espacios que resolvió muy mal, incluso hasta Álvaro falló la suya, aunque bueno, le doy el 5 por el trabajo y por los pocos minutos. Pero bueno, en definitiva, los puntas que han sido una virtud para el Elche, ahora mismo diría que ninguno está especialmente inspirado y van a hacer falta. Luego valoro positivamente los minutos de Pedrosa en esa posición central del campo. Oye, aportó desde el banquillo. También lo de Buba, Sangaré y Petrot. De hecho, lo hemos comentado antes. Creo que Sangaré se va por el tema de la amarilla, pero me está gustando bastante su aportación desde su llegada en el mercado de invierno. Y luego el francés Petrot. Creo que mezcló acciones milagrosas y en general un buen rendimiento durante el partido con un par en las que estuvo peor, que la verdad es que le podría poner más nota, pero eso, creo que tuvo un par de situaciones defensivas en las que o casi la lía y se salva él mismo o le salvan los compañeros y por ello pues el 6, me gustó su partido, pero es verdad que he leído más elogios respecto a lo que yo creo que fue. Eso sí, un jugador que casi siempre cumple y que como tercer central diría que encuentra su mejor posición, porque como lateral le cuesta arriba y en línea de 2 yo no lo termino de ver, en plan de 2 centrales. Sin embargo, ahí creo, como digo, se ve potenciado y es un complemento interesante de la plantilla, aunque por ahora no lo vería para titular en caso de que pues Vigas esté a un buen nivel y no pues la venga liando como últimamente. También me gustó bastante lo de Gonzalo Villar en su primera titularidad, que fan soy de este jugador y no solo por el apellido. Tuvo una buena dupla finalmente con Alex Febas, aportó aparte de su criterio con pelota, importante en salida de balón, también en defensa, o sea, creo que curró y estuvo acertado en cuanto a las recuperaciones. Y luego a Germán Valera, que le doy la misma nota, aunque le costó tener presencia en ataque, desde luego que no fue su partido más brillante, pues que le doy 1 o 2 puntos por ese milagro que ya hemos repasado, lógicamente. Y luego tenemos ese triple 9 de los mejores claramente para el partido. Empezamos por el centro del campo con Alex Febas, que volvió a rendir esta vez desde el medio centro. Quizá está algo ahí más limitado para sus conducciones, como es normal. Otra cosa es que me merezca la pena, porque con Gonzalo Villar, como digo, cuadro bien, y de hecho es que ascendió así el Elche la temporada pasada. Habrá que verlo para según qué partido, si merece más Marc Aguado o el propio Gonzalo y la posición de Febas en este caso. Y ante el Valencia lo que tiene es esa gran asistencia, lo que suma su habitual partido para destacar. Por eso el 9, como también lo tiene el austriaco David Affengruber, que lideró la zaga y estuvo fantástico, sobre todo anticipando lo que más le gusta, pero también con balón e imponiéndose en duelo. Fueron 9 acciones defensivas y 8 de 11 en duelos.
Y luego el MVP, que lo dejo para el final, todos el 9, pero hay que decidirse por uno, para mí fue Matías Dituro. Y eso que con balón, como bien dijo Sarabia, no fue su mejor día, porque es verdad que tuvo varias imprecisiones que pudieron costar alguna llegada del Valencia y sobre todo que no dio tanto, quizá por momentos por precipitarse, por demasiado envío largo, no lo sé, pero claro, en un 1-0 en el que para tanto y en el que más allá del gol tiene la mayoría de acciones clave, más allá del gol y lo de Germán Valera, yo le tengo que dar por el MVP, entendiendo este como el jugador con más impacto en el resultado, y es que eso estuvo fantástico bajo palos, lo hemos repasado, la Real Massani dentro del área, la mano arriba, el disparo lejano también de Diego López, son 7 paradas en total, y eso, para mí, la cara principal, el jugador con más impacto en el resultado del Elche. Y mi valoración del partido, te animo a dejar la tuya en comentarios y también tu like si te ha gustado, suscribirte si no lo estás y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo.